Tocayo, me había detenido hace rato en la idea de que parece de ser que no podemos pensar nuestro universo así a buenas y primeras, como que todo lo tenemos que, como se dice ahora, has oído quizás ese término, como que hay una guerra cognitiva. Una guerra de conocimiento. Sí, entonces todo lo que te planteé, se nos plantea a todos, implica que no lo puedes asimilar acríticamente, que tienes que verificar a veces la noticia, que tienes que contrastar, que ideas generales tienes que matizar. De hecho, hubo una periodista alemana que empezó a hacer como muchos vocablos que tienen que ver con la guerra que hay entre Ucrania o en las guerras contemporáneas. Uh-huh. Por ejemplo, no usar la palabra desalojo cuando la están desalojando. Sí, hay un desplazamiento de población. Uh-huh. Lo matizan de una manera... Buscan una palabra que no sea tan irritante, que no sea tan ofensiva. A la gente de Gaza no se les expulsa, se les desplaza casi como una invitación. Cosas así. Entonces, parece que hoy tenemos que tener muy claro qué oímos, qué decimos y qué repetimos, ¿no? Por ejemplo, me han pasado cosas así. No, por ejemplo, voy a poner un caso casi hasta ridículo, pero un día una persona me dice, es que Claudia Sheinbaum es una porra. Dije, ¿pero por qué dices eso? Le digo, ¿no tienes algún argumento que haya sido porra? O sea, que golpeadora. Golpeadora, le digo, no. Dice, no, pero es que un día escuché algo así. Le digo, ella tiene una maestría, ella tiene un doctorado, ella ha estudiado, es doctora. ¿Por qué dices eso? No tiene mucho sentido. O cuando la gente dice, México va a ser como Venezuela. Es decir, estamos en un mundo cargado de propaganda, pero no de reflexión profunda. Ella y otros cuadros fueron parte del movimiento del CEU en la UNAM. Sí. Y fue un movimiento muy fino, ¿eh? Luego hubo otro movimiento que dirigió el Mosh, que fue un poquito más abrupto. Sí. Pero el movimiento del CEU fue muy fino, le voy a decir por qué. Porque recuerdo yo mucho que los mismos jóvenes dialogaban con las autoridades, se hacían foros y se hacía el debate público. O sea, no era nada más tomar oficinas o paralizar la UNAM, que pues, si lo hicieron, me hicieron marchas, sino había todo un razonamiento y de hecho obligaron a la UNAM a entrar en un proceso de reforma en la UNAM, ¿no? Y sus dichos tenían razón porque Carpizo representaba cierta derecha educativa, digamos, ¿no? Ilustrada incluso, si quieres, Carpizo era un tipo preparado, pero sí había esa capacidad de diálogo, eran dirigentes con muy buenas calificaciones, con muy buenos argumentos. Claro. Entonces, sí, eso es importante, por eso también es importante indagar en la historia o en el pasado. Y obviamente que uno entiende que también entran las emociones. Fíjate que hay un concepto que yo creo que sí en este programa hay que rescatar y subrayar, que es que todos los procesos sociales y además de esto que tú decías de cómo hay noticias falsas, de cómo se manipula, que nos obliga siempre a ser críticos. De hecho, nuestra audiencia debe de cuestionarnos a nosotros mismos por qué decimos ciertas cosas. Pero además de eso, hay el factor que se llama emoción y razón. Es decir, hoy ya se ha descubierto incluso por neurólogos, por los científicos que estudian hoy el cerebro, que está bien conectado en nuestro mismo sistema de funcionamiento la razón con la emoción. O sea, hay implicación, hay conexión. Entonces decía Eduardo Galeano, un intelectual uruguayo, decía, los seres humanos somos sentipensantes. Así es. Entonces también en todos estos temas entra la emoción y los sentimientos y junto con la razón, con el conocimiento, con la información, con los datos duros. Y obviamente que hay veces que te gana más el sentimiento que la razón. La rabia. Entonces si yo no quiero a determinado proyecto político, me cae gordo fulanito,
pues aunque me eche un discurso muy bueno y me dé muchas razones, pues yo no le voy a creer, ¿verdad? Claro. Porque tengo una cerrazón o un sentimiento de animadversión, vamos a decirlo, de enojo, de molestia, de descalificación. Entonces, ese es otro elemento que nosotros tenemos que aprender, que siempre hay esta vinculación emoción-razón, Sí. y que tenemos que buscar esos equilibrios. En este programa, por ejemplo, pudiéramos nosotros tener ciertas simpatías emotivas o sentimentales por algún proyecto, por alguna persona, algún liderazgo, pero bueno, tratamos aquí de razonar o de argumentar en voz alta, porque también hay que descubrir que las cosas no son ni tan buenas, ni tan malas y malas, tienen sus matices. Y terminaría con una pequeña provocación. Fíjate cómo en Bolivia hubo un movimientos incluso con liderazgos indígenas que gobernaron en Bolivia con proyectos progresistas, y en este último proceso electoral Caput. desaparecieron, ¿no? Ni el 5% creo que de la votación. Sí, les fue muy pésimo. Entonces, luego proyectos que eran muy poderosos, que tú decías eran viables y que tenían un gran apoyo y consenso social, también se pueden caer, ¿no? Sí, estás hablando con mucha discreción de un grupo que se llamó MAS, Sí. Movimiento hacia el Socialismo. Dirigido originalmente por Evo Morales, que fue Evo Morales, presidente de Bolivia, ¿no? Y que hubo una rencilla entre los líderes. Esto habla también un poco, vamos a suponer, tocayo, Sí. No es un aviso oportuno para la izquierda en México, pero vamos a suponer, la izquierda en México no es homogénea, ciertamente. Claro. O sea, no es unitaria, no está disciplinada incluso. O sea, podría, así como, vamos a suponer, el PRD en su momento... se pelearon Cuauhtémoc y ¿sí? Porfirio. Sí, hubo tribus, se llegó a usar ese término, ya no la usamos, pero acabó por fracturarse de una manera contundente. Bueno, lo quiero decir porque esto que es casi una caricatura puede traer... Las caricaturas me hacen llorar, como decía una vieja canción. Okay. Lo que pasó en Bolivia fue eso, que se peleó tan enconadamente, sin acto de reconciliación, un sector de la izquierda con otro sector de la izquierda, se fracturó, y en medio de la nada, de esa fractura, apareció la derecha boliviana triunfante. Cuando era también una derecha muy, muy débil, ¿no? En su momento. Era muy débil, quizás como ahora estaría un poquito en México. Eso nos lleva también al asunto de los liderazgos. Es decir, los proyectos, pues, todavía hoy, nos guste o no nos guste, siempre se dan en liderazgos. Sí. En el PRD en su momento Muñoz Ledo se peleó con Cuauhtémoc, y Muñoz Ledo se salió y fue candidato de otros proyectos políticos. Hay uno que sí le dolió a López Obrador, porque fue para la elección de 2006. Él desplazó al eterno candidato que era Cuauhtémoc Cárdenas, y muchos cardenistas no votaron por Andrés Manuel. Y si ya sumamos algunas cosas que Andrés Manuel algunos aliados que perdió en su momento, pues eso podría explicar por qué finalmente también, aparte de que le pudieron haber hecho fraude en 2006, no pudo ganar. Porque de hecho las encuestas decían que Cuauhtémoc Cárdenas traía como el 8%, así como de piso. Entonces no tenerlo a él, pues implicaba... Bajaba y la pérdida de la elección en 2006 fue como de, no recuerdo ahorita el número exacto de votos para no mentirles, digamos unos 250, 300 mil votos. Entonces, a veces esas luchas, eso no fue tan dramático, pero en un momento dado en México, y ese es un llamado pues, para la gente de Morena, ¿verdad? Ellos tienen que poner orden allí al interior, con sus liderazgos, con lo que ya hemos dicho, los ejemplos de la austeridad, su proyecto, porque además en Bolivia también pasó otra cosa, tocayo, que ellos vivieron de muchos de sus éxitos pasados y ya no se actualizaron en sus últimos gobiernos a las necesidades de la sociedad. Eso es una lección. La otra lección, y con esto termino mi intervención, la otra lección es muy interesante. En 1997 Cuauhtémoc Cárdenas gana la gubernatura de la Ciudad de México. Y desde el 97 hasta ahora, que ya van 28 años, la izquierda no ha perdido la Ciudad de México.
Antes con PRD, ahora con Morena, porque finalmente sabemos que la gran afluencia de Morena en la Ciudad de México pues venía del PRD. Entonces, ahí también hay otra lección, es decir, los programas sociales, las políticas sociales han permitido que afianza proyectos. Afianza su proyecto en una población que no es tan despolitizada como es la de la Ciudad de México y que le ha dado un par de sustos a la izquierda. Uno fue con Fox, cuando ganó Fox, y otro hace poco cuando fue lo del metro y todo eso, que perdió muchas de los municipios o lo que eran antes delegaciones de la Ciudad de México. Todo lo que estás diciendo nos lleva, a mí me lleva al menos, espero que también al público en parte, nos lleva a pensar que la política no es tan... O sea, sí tiene una lógica, pero tiene también una deslógica, o sea, así se quisiera decir. En algún lugar de la lógica formal se desarticula y entran variables que no estaban consideradas. O que el poder no es eterno, ¿verdad? Y más si no lo sabes manejar bien, ¿verdad? Exactamente. Hoy puede parecer, o parecía muy consistente Morena, como si tuviese todo el control de todo. Avasallador incluso, pero también todo puede ser muy frágil llegado un momento. Sí, muchas de las... Como absorbió demasiados grupos políticos, algunos de ellos que no provienen precisamente del proyecto original de 4T, entonces, se contaminó y ahora esos grupos están dentro de Morena. Entonces, creo que mucho de la lucha en los próximos años se va a dar al interior de este partido político. ¿Qué te parece si nos preparamos para despedirnos? Sí, hacemos corte. ¿Y volvemos? Y regresamos aquí para el último corte de Armando Diálogo.